Bienvenidos a este espacio de novelas románticas con un toque de suspenso, contado con respeto por las buenas costumbres, la familia y el trabajo bien hecho. Si valoras historias limpias, de lenguaje cuidado y emociones de fondo, te invito a suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para no perderte ningún capítulo. Ponte cómodo, prepara un café y que hable la historia. La novela del día de hoy es La estación donde regresa el tiempo. Prólogo. La estación de San Aurelio aprendió a envejecer con dignidad. Hierro pintado 1 y 1000 veces. Cristales empañados que doran la tarde. Un reloj que marca las horas con autoridad discreta. Allí, entre vapor de locomotoras y pasos que conocen el adiós, 2 nombres aguardaron 10 años para pronunciarse en voz baja. Elena y Diego. Hubo cartas que no llegaron, promesas que se quedaron a medio puente y un silencio que por orgullo o miedo se instaló en la casa como un huésped al que nadie se atreve a echar. Pero el tiempo, que parece llevarse todo, a veces devuelve lo que la verdad reclama. Una tarde de luz ámbar, cuando el silbato del jefe de estación ordena al mundo guardar respeto, una nota escondida en un libro despierta la memoria. No confíes en el vagón 7. Desde entonces cada vagón guarda un eco. Cada maleta encierra un rastro y un baúl sin etiqueta custodia aquello que el destino quiso retrasar, no destruir. Esta no es una historia de gritos ni de carreras, sino de pasos firmes, de manos que aprenden a pedir permiso y a decir que no cuando corresponde. De una tía que decide reparar, de un padre que aprende a ceder y de 2 corazones que prefieren la verdad antes que el capricho. En estas páginas el amor no se improvisa, se trabaja, como se trabaja un puente bajo la lluvia, paso a paso hasta que el tren vuelve a cruzar sin miedo. Si Dios lo permite, hoy sabremos qué guarda el vagón 7, quién puso a salvo las cartas y por qué el reloj de San Aurelio decidió por fin regresar el tiempo. Capítulo 1. La estación donde regresa el tiempo. La estación de San Aurelio había envejecido sin pedir permiso. Sus columnas de hierro, pintadas 1000 veces y oxidadas otras tantas, sostenían una bóveda de vidrio empañado que filtraba la tarde en una luz de ámbar. Bajo ese techo, las despedidas olían a carbón, a cuero, a café y un poco a las cartas que nunca se enviaron. El reloj principal, alto como un orgullo, marcaba las 6 en punto cuando Elena llegó arrastrando una maleta de piel heredada de su madre. Vestía con sobriedad, falda azul, blusa blanca cerrada en el cuello, abrigo gris que no ostentaba nada. Tenía el cabello recogido en un moño bajo y los ojos firmes de quien ha aprendido a poner orden en el alma antes de ordenar la casa. En el andén, un grupo de viajeros conversaba a media voz. Vendedores ambulantes ofrecían pan dulce dentro, de canastas cubiertas con paños floreados. Un niño, tomado de la mano de su abuela, señalaba los trenes con la emoción de quien acaba de descubrir que el mundo tiene ruedas. Un organillero, apoyado en una pierna, tocaba una melodía que se parecía a la memoria. Elena consultó su boleto. Vagón 5 a 112, tren nocturno hacia Puerto Norte. El silbato del jefe de estación cortó el murmullo y por un segundo el mundo obedeció. Entonces lo vio. 10 años no matan un nombre cuando ese nombre se pronuncia. Por dentro todos los días. Diego estaba a 2 vagones de distancia, de perfil, sosteniendo un libro y una bolsa de mano. Llevaba un abrigo oscuro, la barba más poblada, el cabello algo más corto que cuando se marchó. La misma forma de caminar, esa mezcla de prudencia y decisión. La misma manera de inclinar la cabeza cuando escucha. Elena supo que era él antes de que él levantara la vista. Y cuando la levantó, la reconoció a la primera respiración. No hubo teatralidad.
Se acercaron con la timidez de dos que no quieren faltar al respeto a los años. A medio camino se detuvieron. Él fue el primero en hablar. Elena, Diego. Los nombres tenían la temperatura justa, ni hielo ni fiebre. Él dejó el libro bajo el brazo. Ella apretó el asa de la maleta. Un tren carguero pasó al fondo como una excusa. Entre ellos la distancia era digna. «Vas a Puerto Norte», dijo él señalando el destino que lucía el tren. «Sí, voy a ver a mi tía Rosa». «Está delicada», respondió ella, bajando un poco la voz. Diego sonrió con pudor. «Trabajé en el nuevo puente de la costa. Voy a entregar unos planos. Nunca pensé volver a subir a este tren». «Nunca pensamos tantas cosas», dijo Elena, y se arrepintió enseguida de haber abierto una puerta sin saber si tenía cerrojo. Un vendedor les ofreció café. Aceptaron los dos como si obedecieran a una liturgia antigua. Bebieron de pie, el vaso caliente sosteniéndoles las manos. El jefe de estación dio la orden y la serpiente de hierro comenzó a respirar. Subieron. La vida, dócil, los ubicó en el mismo vagón, a 3 asientos de distancia, como si alguien hubiera hecho una travesura benévola con la numeración. El vagón 5 tenía una dignidad discreta, asientos forrados en terciopelo verde oscuro, lámparas de latón, una alfombra con un dibujo de hojas que insistía en repetirse. El pasillo estrecho obligaba a rozar los hombros y, por decencia, a pedir permiso con la mirada. El tren se puso en marcha con un traqueteo conocido. La tarde se desplazó hacia los campos. La estación quedó atrás, y con ella los años que supusieron haber pasado. Elena acomodó su maleta bajo el asiento, sacó un libro encuadernado en tela, poemas de Fray Luis, regalo de su madre, y lo abrió donde siempre encontraba calma. Una hoja doblada cayó entre sus rodillas. No era suya, olía a tinta reciente. La desplegó con cuidado y leyó sin poder evitar que la palabra se le clavara en el pecho. «No confíes en el vagón 7». Levantó la vista instintivamente. 2 filas más atrás, un hombre de traje gris, sombrero de ala corta y gafas redondas, la observaba como se observa un retrato antiguo, con atención medida, sin descaro. No apartó la mirada de inmediato, pero tampoco sonrió. Era un rostro que no decía. Elena guardó la nota entre las páginas y respiró hondo. Una oración breve se le formó en los labios y se quedó ahí, sin salir, como un escudo. Diego, que había visto la hoja caer, se levantó y se acercó con cautela. «Se te cayó algo», dijo, aunque sabía que no venía del libro. «Alguien la puso allí», respondió Elena, decidida a no disfrazar la verdad. «Dice que no confíe en el vagón 7». Diego miró hacia el fondo. El vagón 7 quedaba 2 más atrás, casi al final del tren, donde se sumaba el coche comedor. El hombre del sombrero gris continuaba en su sitio, observando ahora por la ventana, como si el campo le importara de repente. «¿Quieres que avise al revisor?», propuso. «No hagamos ruido de más», dijo Elena. «El miedo, cuando se lo alimenta, se hace señor de la casa». La respuesta lo conmovió. Era la misma mujer que conoció, firme, medida, hija de una madre que le enseñó el valor de no exagerar, ni el gozo ni la pena. Volvió a su asiento y por un rato miró el paisaje como se mira la vida, con gratitud y con una vigilancia tranquila. El tren atravesó un viaducto. El río abajo era una cinta de metal bruñido. Las montañas empezaban a oscurecer. Los viajeros buscaron sus mantas. Elena cerró los ojos y recordó la última vez que vio a Diego. La estación, otra tarde, otra despedida, la maleta de él más joven, la promesa de escribir, la promesa de esperar y después el silencio denso que cayó como una sábana húmeda sobre todo. Nadie habló de culpas entonces. La vida se puso a trabajar en su contra, sin ruido.
La campana del coche comedor anunció la primera cena. Elena se levantó. Diego también. Caminaban uno detrás del otro por el pasillo, como dos. Oraciones que se acompañan sin juntarse. Al cruzar hacia el vagón 6, el hombre del sombrero gris se apartó con una cortesía antigua. Elena le agradeció con un gesto leve. En el umbral del comedor, una sensación de hogar los recibió. Manteles blancos, cubiertos sencillos, aroma de caldo y pan, un camarero de chaleco negro que llamaba señora a todas las mujeres con un respeto que no era lisonja. Se sentaron frente a frente por decisión de costumbre. Cuando no se sabe qué hacer, uno hace lo correcto. Hablaron de lo necesario. La salud de la tía Rosa, el trabajo de Diego en el puente, el cambio en la ciudad, la librería que Elena ayudaba a sostener desde la muerte de su madre. En medio de las frases, como una corriente subterránea, iba corriendo lo que no se decía. El porqué del adiós, el quién dejó de escribir primero, la carta que no llegó. Cuando trajeron el café, el camarero depositó al lado de la taza de Elena un sobre pequeño, sin sello, con su nombre escrito, en una caligrafía que le resultó vagamente familiar. Lo abrió con mano contenida. Adentro, una frase. Lo que te arrebató el tiempo está en el equipaje del vagón 7. No había firma. Es una broma pesada, dijo Diego, y la palabra broma le supo amarga. Las cosas importantes no admiten bromas, respondió Elena guardando el sobre junto al libro. Se miraron largo. El tren, mientras tanto, avanzaba, y la noche cayó sobre los campos como una manta de lana. Capítulo 2. El vagón de los ecos, el vagón 7, no tenía nada de siniestro. Era semejante a los otros. Asientos, lámparas, una pareja de recién casados con las manos enlazadas, un anciano que dormía con la dignidad de los que han trabajado toda la vida, una mujer con un bebé al pecho que canturreaba una copla antigua. Al fondo, antes de la puerta que conducía a la plataforma exterior, una estantería contenía equipaje, maletas, cajas, un baúl pequeño de madera con esquinas reforzadas. El revisor conversaba con un matrimonio que parecía tener prisa por llegar al sur. Diego y Elena entraron sin hacer ruido. Caminaron hasta la estantería. Recorrieron con la vista los nombres prendidos a las asas. Una maleta de cuero oscuro mostraba un papel con el nombre S. Benítez. Otra de lona decía Heredero Gómez. Nada de Elena, nada de Diego. El baúl de madera no tenía etiqueta. El hombre del sombrero gris, desde el otro extremo del vagón, parecía mirar sin mirar. No deberíamos tocar nada, dijo Elena. No lo haremos, respondió Diego. Solo miramos. El tren se sacudió al tomar una curva. De una maleta cercana se deslizó un papel y cayó al suelo. Elena se inclinó para recogerlo. Era un recibo de depósito de hace 10 años. Reconoció el sello del banco de su barrio. Sintió una punzada vieja en el costado. Diego tomó el papel, lo leyó de reojo, se lo devolvió sin comentario. ¿Recuerdas cuando prometimos ahorrar para el viaje al norte?, preguntó él como si el papel hubiera abierto una caja. Recuerdo, demasiado, dijo ella levantándose. Y no todo lo que recuerdo se puede tocar sin romperlo. El silencio esta vez fue distinto. Una pausa para no herirse. Decidieron volver al vagón 5. Al pasar por el asiento del hombre de sombrero, Elena tuvo la impresión que no supo justificar de que aquel rostro lo había visto de joven, quizá en la iglesia del barrio o a la salida del mercado. Había algo en la línea de la mandíbula, en la forma de apoyar el sombrero sobre las rodillas, que le hablaba de otra vida. No dijo nada. La noche avanzó. En el coche comedor, un trío de cuerdas tocaba una habanera con pudor.
En el pasillo, una niña se zafó un instante de la mano de su madre y corrió riendo hasta el vagón siguiente. Elena la detuvo con delicadeza y la devolvió, y la madre agradeció con ojos cansados. Las buenas costumbres sueldan los días, aún en los trenes. De regreso en sus asientos, Elena abrió el libro. Un objeto duro golpeó desde dentro la contratapa. Metió los dedos y extrajo una pequeña llave envuelta en papel cebolla. No tenía marca. La sostuvo en la palma. Era una llave de baúl antiguo. La puso alguien cuando nos levantamos, dijo Diego analizando el cerrojo con mirada de ingeniero. Tal vez de aquel baúl sin etiqueta. Elena miró alrededor. Nadie los observaba de manera evidente, excepto el reloj. El tren redujo velocidad. El altavoz anunció una parada breve en la estación de Santa Oliva. La gente se levantó. El hombre del sombrero gris se quedó. No me gusta esto, dijo Elena, pero me gusta menos no saber. Con decencia, respondió Diego. Vamos juntos, abrimos, miramos, cerramos, y si hay algo que no es nuestro, lo informamos al revisor. Sin mentiras, esa última palabra fue un juramento. Cruzaron otra vez hacia el vagón 7. La plataforma exterior entre vagones estaba fría. El viento olía a lluvia. El baúl esperaba. Elena introdujo la llave, giró. Encajó con una exactitud que le heló la nuca. Levantaron la tapa. Adentro, ordenados como un servicio de mesa para una fiesta que no se hizo, había sobres cerrados, con lacre antiguo. Todos llevaban un nombre en el frente, con caligrafía redonda: Elena. Bajo los sobres, una caja más pequeña, forrada en tela verde, guardaba un anillo sencillo de oro, de mujer, con una inscripción en el interior. E+D. Elena se llevó la mano al pecho. Ese anillo lo conocía. Había sido de su madre. La inscripción, no. Tembló, no de miedo, sino de memoria. Tomó uno de los sobres. Tenía fecha de hace 10 años. Lo abrió con cuidado. Adentro, una carta de Diego. La letra era impecable, la tinta ahora parda. Elena, decía, he conseguido trabajo en el puente, partiré en septiembre. Te escribo desde la habitación de mi tío. No aceptes lo que no esté bien. Vuelvo en diciembre. Te prometo que vuelvo. La fecha coincidía con la primera semana en que el silencio cayó sobre los dos. Diego dio un paso atrás como si hubiera recibido un golpe que no merecía. Tomó otro sobre. Lo abrió. Elena, decía, si no contestas, esperaré igual. El hombre que pierde la paciencia pierde más que al amor. Pierde su palabra. Rezo para que estés bien. 3 meses después, otro sobre. Elena, está enferma tu madre. Pasé por tu casa, tu padre me cerró la puerta, no entiendo, no quiero olvidar. 9 cartas, todas juntas, todas sin haber llegado. No fue falta tuya, dijo Elena con la voz quebrada por una compasión que tardó 10 años en tener cuerpo. Tampoco fue falta mía. Alguien cortó el puente antes de que lo terminaras. Tu padre, dijo Diego, sin acusar, con la certeza tranquila de los hechos. O alguien de los tuyos por obedecerlo. Yo dejé de escribir no por cansancio, sino por respeto. No quise humillar tu casa llamando cada semana a la puerta. Mi padre no tenía derecho, respondió Elena, pero creyó que hacía lo correcto. Mi madre empeoró ese invierno. Yo debía sostener la librería y temía si además que tu trabajo fuera peligro. Se olvidó de que la vida sin verdad es más peligrosa que los puentes. No supimos defendernos. El tren entró en Santa Oliva con un chirrido breve. La gente bajó y subió. Nadie miró el baúl. El hombre del sombrero gris se levantó por primera vez. Caminó hacia la plataforma. Diego cerró la tapa despacio.
Giró la llave, guardó el anillo en la caja. Elena, con manos firmes, volvió a atar la cinta. No querían convertir el descubrimiento en un escándalo. No lo merecía. ¿Crees que...? Preguntó Diego mirando al hombre del sombrero que ahora fumaba en el borde del andén. No sé, respondió Elena. Pero si fue él quien guardó esto, no buscaba dinero. Buscaba tiempo. ¿Para nosotros? Diego quiso sonreír y no le salió. ¿Para que volviéramos limpios o para que nos despidiéramos por fin con palabras?, dijo Elena. Las cartas no son una casa, pero sin cartas la casa se queda sin suelo. Él asintió. El silbato sonó de nuevo. Subieron. La noche cerró sus manos sobre el tren y la lluvia anunciada llegó. Capítulo 3. El túnel y la verdad. 1 hora de Santa Oliva, el tren se adentró en el túnel de la sierra. Una oscuridad plena cubrió los vagones. Las lámparas siguieron encendidas, pero el mundo alrededor desapareció con la contundencia de lo inevitable. El traqueteo se volvió más grave. La lluvia afuera golpeaba los muros invisibles. El altavoz informó que a la salida del túnel, la vía cruzaría el viaducto del Río Claro, un puente nuevo, el de Diego, que se había inaugurado hacía apenas 2 meses. En el vagón 5, el revisor habló con voz que quería calmar. Señores, habrá una breve reducción de velocidad por seguridad. Todo está en orden. Elena sentía el anillo dentro de la caja como un latido, las cartas como un respiro. Diego sostuvo el apoyabrazos un segundo. Pensó en su padre enseñándole de niño a apretar la herramienta con fuerza justa, ni débil ni con ira. Pensó en el puente bajo la lluvia. Pensó en el hombre del sombrero. Al salir del túnel, algo golpeó las ruedas con un sonido que no pertenece a los trenes cuando todo está bien. El convoy se sacudió. Las lámparas titilaron. Un niño lloró. La madre lo acunó con naturalidad. El revisor corrió hacia el pasillo. La velocidad disminuyó más de lo previsto. Un trueno partió el cielo. El viento hizo vibrar las láminas del techo. El altavoz volvió a hablar. Les rogamos permanecer sentados. Estamos evaluando una posible obstrucción parcial. No se alarmen. El personal está preparado. Diego se levantó. Elena también. Se miraron como se miran los que saben que ahora no es momento de discutir, sino de hacer. Caminaron hacia el final del vagón. El revisor se encontró con ellos. ¿Ingeniero?, preguntó reconociendo a Diego. Lo vi en el andén de San Aurelio. Usted trabajó en el puente del Claro, ¿verdad? Sí, respondió Diego. ¿Puedo ayudar? Lo agradecería, dijo el revisor. La lluvia arrastró ramas. No parece grave, pero hay que comprobar la sujeción de los enganches en el paso al viaducto. Usted conoce el comportamiento del convoy. Elena apretó el libro contra el pecho. Diego afianzó el abrigo. Avanzaron 3 vagones atrás hacia el punto de unión. En el vagón 7 el baúl seguía donde debía. El hombre del sombrero gris no estaba. La puerta a la plataforma exterior dejaba pasar un hilo de agua. El viento era una mano insistente. Diego abrió, ajustó la cerradura, comprobó el seguro. Elena se mantuvo un paso detrás, con el cuerpo dispuesto, sin estorbar. En la plataforma, el aire olía a acero mojado. El viaducto del Claro bajo ellos se extendía como un rosario de hierro. El agua del río, bruñida y brava, levantaba espuma. Diego se inclinó para revisar. Notó el enganche principal bien, el secundario algo suelto, nada que la rutina no pudiera resolver. Hizo un gesto al revisor. En ese instante, desde el otro extremo de la plataforma, alguien corrió. Era el hombre del sombrero gris. No llevaba ya el sombrero.
el cabello mojado pegado a la frente. Traía la caja verde en la mano. La alzó como quien alza un testigo. «Perdón», dijo, y su voz resultó más joven de lo que su rostro prometía. Esto no debía estar más tiempo en secreto. La señora Rosa me pidió que lo entregara cuando los viera juntos. Elena dio un paso adelante. «¿Mi tía?» «Yo trabajé en su notaría», respondió el hombre. «Me llamó hace un mes. Me dio el baúl, me dio las llaves, me dio las cartas que su padre interceptó. Me dijo, si los ves juntos, dáselo en el tren. Ahí empezaron y ahí deben por lo menos terminar bien. Me demoré porque no quería humillarla en público y porque temía su reacción. Fui torpe con las señales, lo admito». Diego, todavía con la mitad del cuerpo afuera, miró al hombre de reojo. No vio malicia. Vio sí, una ansiedad torpe. Elena sintió que el corazón se le apaciguaba un grado. «¿Mi padre lo sabe?», preguntó. «No, pero su tía le escribió una carta para usted. Está en la caja debajo de la tela», respondió. «Yo me llamo Simón. Perdone la aspereza. He pasado 10 años viendo cómo el orgullo ajeno rompe casas ajenas. Me tomé la licencia de intervenir. A veces uno debe arriesgar su sobriedad para salvar lo que aún tiene remedio». Diego volvió al interior. Ajustó el seguro del vagón con un movimiento preciso. El revisor, satisfecho, dio la indicación. El tren reanudó la marcha con cuidado. Elena abrió la caja. Bajo la tela verde, un sobre cerrado con cera blanca. «Para mi sobrina Elena, si Dios le concede esto». La caligrafía de su tía. Elena rompió con delicadeza el sello. La carta olía a habitación ordenada y a misa de domingo. «Sobrina querida», decía, «tu padre es bueno pero orgulloso. En la enfermedad de tu madre creyó que te protegía alejándote de Diego. Interceptó las cartas y me pidió que te hablara del muchacho. No lo hice, me avergüenzo. Le obedecí por costumbre y porque la casa se caía. He guardado estas cartas 10 años con el anillo de tu madre, que ella quería entregarte el día en que te casaras. Si no te casas nunca, no pasa nada. El anillo es tuyo por derecho y memoria. Si Diego aún es digno y tú aún lo estimas, no dejes que el tiempo le robe más. Si no lo estimas, por lo menos devuélvanse la paz con palabras. El tren donde se dijeron adiós puede ser el tren donde se digan la verdad. Dios te guarde. Tu tía Rosa». Elena cerró los ojos un segundo. No lloró como se llora en novelas ruidosas. Se le humedecieron las pestañas con una dignidad que hacía hermosa su pena. Diego, con respeto, guardó silencio. Simón bajó la vista. «Gracias», dijo Elena, y en esa palabra hubo una absolución. El altavoz anunció el final del viaducto. El tren, ya en terreno firme, aceleró con prudencia. La noche no parecía tan oscura. Simón se retiró un paso, como un actor que, habiendo dicho su parlamento, entiende que su papel es ahora apartarse. «Quédese cerca», pidió Elena. «No quiero esconder más papeles. Si hay que hablar con el revisor o con quien sea, quiero hacerlo bien». «Así será», dijo Simón, ahora con sombrero en la mano como si hubiera recuperado protocolo. «Estoy a su orden». Elena y Diego volvieron a sus asientos. Por un instante no supieron por dónde empezar. Al final lo hicieron por el principio. «Yo te esperé 2 años», dijo Elena. «Después me hice fuerte, que es el modo en que algunas esperas se disfrazan para no ofender a nadie. Mi madre murió la primavera siguiente. En la librería aprendí a vivir con la memoria sin que me anegara. Me hice de costumbres. Eso me salvó y me ató. Yo te escribí hasta el cansancio de mis dedos», respondió Diego. «Cuando no llegaron respuestas, pensé que te habías arrepentido con razón. Trabajé hasta el hueso. Mi padre me enseñó que un hombre no se quiebra en el primer golpe, pero hay golpes que no están hechos de piedra sino de silencio.
Nunca dejé de rezar por ti. No sé si eso cuenta. Cuenta, dijo Elena con el anillo en la palma. Y si Dios nos da esto, no lo tomemos a lo loco. No quiero faltarle a mi padre ni a la memoria de mi madre. Si hemos de volver a hablarnos, que sea con respeto y claridad. Paso a paso, como se cruza un puente, Diego asentía. El tren ahora parecía escuchar. Capítulo 4. El incendio que no fue el descanso breve fue interrumpido por un olor. Primero leve, madera caliente, luego concreto, tela ardiendo. El revisor apareció corriendo con un balde en la mano. Pequeño fuego en el coche de equipaje, anunció. Tranquilos, está controlado. Elena se puso de pie. Diego también. Simón detrás siguió. Cruzaron hacia el último vagón. Un mozo con las cejas chamuscadas señalaba una manta humeante. Alguien, torpe o malintencionado, había dejado una colilla encendida sobre una tela en el suelo. La manta prendió, el humo subió, un pasajero gritó. Diego pisó con fuerza. Simón trajo agua. Elena, sin aspavientos, abrió las ventanillas, lo justo para que el humo saliera sin que el viento avivara las brasas. ¿Quién estaba aquí?, preguntó Diego. Un hombre delgado, de voz nerviosa, respondió el mozo. Se bajó en Santa Oliva. Casi nos prende el tren por su descuido. Simón examinó el rincón. Vio bajo un banco una cajita de tabaco con iniciales grabadas. J.A. la guardó sin comentario. Elena observó que junto al lugar del fuego había un par de manchas ocultas por el humo. Cera blanca. La misma cera con que había estado sellada la carta de su tía. Miró a Simón. No fui yo, dijo él adelantándose. La caja la llevé, conmigo hasta que se las entregué. Pero no soy el único que sabía del contenido. El notario viejo, don Laureano, estaba presente cuando su tía dictó la carta, y hay sobrinos que todo lo olfatean. No sé si a alguien le convenía que estas cartas desaparecieran. El fuego, sin embargo, fue cobardía, no asesinato. Que la cobardía no marque el final, respondió Elena. Ya hubo bastante. Hagamos lo que corresponde. El revisor, satisfecho con el control, dio la indicación de volver a los asientos. El altavoz, como si quisiera devolver el orden a la noche, anunció chocolate caliente en el comedor. La gente recuperó la calma a hombros de la costumbre. En sus asientos, Elena y Diego encontraron la palabra que faltaba. Mañana, al llegar a Puerto Norte, dijo Elena, iré con mi tía. Le agradeceré y le pediré su bendición. Luego, volveré a San Aurelio y hablaré con mi padre. No le negaré el respeto, le pediré el mismo. Yo iré contigo, dijo Diego. No a discutir, no a exhibirme, a dar la cara. Si tu padre no me quiere ver, esperaré fuera, pero no esconderemos nada. No habrá promesas en el viento, respondió Elena, ni anillos donde no correspondan. Este anillo es de mi madre. Me lo pongo ahora, no como compromiso contigo, sino como memoria. Y si un día Dios bendícelo, nuestro, entonces sí, se lo volveré a grabar por dentro, con tu nombre y con el mío. Diego bajó la vista. La emoción contenida como hombre bien criado se le escapó en los ojos. El tren, ya sin sobresaltos, corrió con constancia. Al filo del amanecer, los primeros caseríos anunciaron la costa. El cielo comenzó a clarear del lado del mar con un rosa tenue y un gris de perla. Elena no durmió. Diego apenas. Simón, a prudente distancia, veló como un perro sin ladrido. Antes de que el sol se alzara, el altavoz anunció la llegada a Puerto Norte. La ciudad los recibió con olor a sal y a pan recién hecho. El puerto despertaba a golpe de mar. Las gaviotas hicieron su oficio con escándalo medido. Capítulo 5. El andén del Sila. Tía Rosa vivía en una casa baja a 3 calles de la estación.
con patio y azulejos azules, macetas de geranios y una imagen de San José a la entrada. Los recibió en bata, arreglada, como se arreglan las mujeres decentes aún en la enfermedad. Tenía el pelo recogido y las manos finas, huesudas. Sabía que vendrías, dijo tomando las manos de Elena. A veces Dios nos concede ver las cosas arregladas antes de irnos. No se va, tía, dijo Elena besándole la frente. Se nos va de a poco, y eso duele. Pero no sin ver lo que usted sembró. Rosa miró a Diego con un interés limpio. Usted es el muchacho de las cartas, dijo. No me pida perdón por mi cobardía. Ya se lo pedí a Dios. No vengo a cobrar cuentas, respondió Diego. Vengo a dar la cara y a pedir su bendición, si es que nos corresponde. La tía sonrió con cansancio y orgullo. Los sentó en la mesa del comedor. Sirvió café. Les habló de su hermana, la madre de Elena, de su enfermedad y su fortaleza, del padre, don Mateo, buen hombre anudado a sus miedos, de cómo el orgullo a veces se disfraza de voluntad de bien, de cómo ella por pereza o por obediencia no entregó las cartas, de cómo al sentirse cerca del final se atrevió por fin a enmendar. Habló sin dramatismo, con gravedad. No hagan de su amor un desafío a nadie, dijo. Háganlo una casa, y para hacer casa hay que pedir permiso a la tierra, que son los mayores. Y también hay que saber decir no cuando el mayor se equivoca, con respeto y sin ruido. Eso les pido. Si van a caminar juntos, háganlo frente a la luz. Los bendijo con una oración antigua que sabía de memoria. Elena lloró esta vez sin pelear con las lágrimas. Diego apretó la mandíbula. Salieron al patio. El sol, ya alta la mañana, hacía brillar los azulejos. Volvamos a San Aurelio, dijo Elena. No quiero que mi padre se entere por boca de otros, ni que piense que lo traicioné. Si se enfurece, lo escucharemos. Si maldice, nos callaremos. Si calla, le daremos tiempo. Lo que diga lo obedeceremos en lo que no comprometa la verdad, dijo Diego. Y si Dios quiere que sea conmigo, esperaré fuera de tu casa el tiempo que haga falta. No te expondré a secretos. Estoy cansado de los secretos. Hicieron el viaje de vuelta ese mismo día. El tren ahora parecía otro, el mismo pero más claro. En el andén de San Aurelio el reloj marcaba las 7 cuando bajaron. La gente, ajena y hermosa en su ajenidad, iba y venía. El organillero tocaba la misma melodía. El jefe de estación daba órdenes con cortesía. El mundo, en su humilde grandeza, seguía. Don Mateo los recibió en la sala con la severidad de su carácter. Era un hombre alto de cabello gris, manos paje de librero, espalda erguida por disciplina, no por vanidad. Elena se adelantó, se arrodilló y besó su mano. Él quiso apartarse y no pudo. Diego permaneció en el umbral sin avanzar más allá de lo que su nombre le permitía. Dejó el sombrero sobre el pecho. Esperó. Padre, dijo Elena, perdóneme si en algo le fallé. Vengo a hablarle de Diego, no a pedirle licencia para pecar, sino su bendición para hacer las cosas derechas. Durante 10 años creí lo que pensé que era voluntad suya, que él se había ido sin mirar atrás. No era verdad. Usted retuvo sus cartas. Hoy las tengo. No vengo a reprocharle. Vengo a decirle que en lo que usted no tiene razón, no lo obedeceré. Lo honraré en todo lo demás. El hombre tragó saliva. Sus manos temblaron. Se sentó, miró al suelo. Cuando habló, lo hizo con voz rota. Obré por miedo, dijo. Tu madre se moría. Yo veía los días venir como piedras. Temí perderte. Temí que él no volviera. Temí todo. Me olvidé de que el temor no es señor de la casa.
Me olvidé de poner las cosas delante de Dios. No supe ser padre. Fui carcelero. Se levantó despacio. Se acercó a Diego. Lo midió con mirada que parecía un puente a punto de ser cruzado. No me pidas ternuras de viejo que no tengo, dijo. Pero si aún quieres a mi hija con la decencia que veo en tus ojos, no te estorbaré. No te daré mi bendición a la ligera. Te daré mi vigilancia, y si es el caso con el tiempo, mi confianza. Demuéstrame que no he errado de nuevo. Y tú, hija, si te casas, que sea con luz, no a escondidas. Si no te casas, que sea por prudencia, no por orgullo. Gracias, padre, dijo Elena. No le pido que olvide, le pido que nos deje caminar. Delante de usted, Diego inclinó la cabeza. Don Mateo dijo, no le prometo grandes cosas, le prometo trabajo, respeto y que no me llevaré a su hija lejos sin su consentimiento. Mi casa cuando la haya tendrá puerta abierta para usted. Si me niega su mano hoy, lo aceptaré. Volveré. No voy a entrar por la ventana. Hubo un silencio largo. El reloj de pared hizo su oficio con dignidad. Luego, don Mateo extendió la mano. Diego la tomó. No fue un abrazo, fue un pacto. Las cosas, en las casas bien llevadas, se resuelven así. Los meses siguientes no fueron de novela ligera ni de tormenta. Fueron de trabajo, visitas al atardecer, café en la sala, conversaciones medidas, misa de domingo con lugar reservado, paseos por la Alameda con distancia, manos que al principio no se tocaban y después sí, con naturalidad. Diego acudió al taller del suegro para reparar la bisagra de la puerta, para revisar la gotera del patio. Elena enseñó a leer a 2 niños del barrio que no tenían escuela. Simón discreto se dejó ver a veces en la librería, comprando cuadernos con una sonrisa tímida. La tía Rosa partió en paz, con el rosario entre los dedos y una alegría vieja hecha nueva. Cuando 1 año más tarde se anunció el compromiso, no hubo fuegos artificiales ni bailes indecorosos. Hubo una cena sobria, un pastel sencillo, flores del jardín y un anillo, el de la madre de Elena, vuelto a grabar por dentro. E placis de Dios mediante. El padre Julián, que los conocía desde niños, habló poco y bien, del amor como trabajo, de la paciencia como virtud, de la casa como altar. Los amigos se alegraron sin hacer escándalo. Las vecinas llevaron panes. Las manos se entrelazaron con calma. Hubo un vals despacio en el patio, bajo un farol. El día de la boda, la estación de San Aurelio parecía más joven. Los trenes que habían sido escenario de despedidas, los vieron partir juntos hacia una breve luna de miel en Puerto Norte. Subieron al vagón 5 como quien vuelve a una oración conocida. Al pasar junto al vagón 7, se miraron y sonrieron. No había ya cajas ni llaves. Había luz. En el andén, don Mateo levantó la mano a modo de bendición. No lloró. Había aprendido que la emoción no necesita grito para ser grande. El reloj marcó la hora. El tren se puso en marcha. Diego tomó la mano de Elena con la naturalidad de los deberes cumplidos. Ella apoyó la cabeza en su hombro. El tren no nos devolvió el tiempo, dijo Elena. Nos lo ordenó. Y nos enseñó a cruzar los puentes paso a paso, respondió Diego. El tren avanzó hacia el sur, con el mar a un lado y la tierra al otro. Las ruedas hicieron su música de hierro noble. En el cielo, una bandada de aves dibujó un arco perfecto. En sus anillos el oro guardaba una inscripción nueva. En sus ojos las promesas viejas tenían por fin casa. Y en sus nombres, dicho uno frente al otro, la paz se quedó a vivir.